tengo familia un poco también, y un poco me deprimió también, a ver, para contarles, pero también pude empezar un posgrado que de otra manera no hubiera podido, o sea, este, algo como todo, ¿no? Sí, Julieta, no. Hola, profe Melanie. No, que ellos están contando, no sé, como que cada uno tuvo una experiencia re wow, así sea buena o mala. Y yo me puse a pensar que nunca me lo planteé cómo me había afectado, pero no sé, creo que no me afectó ni bien ni mal, tipo normal, natural. Pero sí conozco chicas que cuando tuvimos que juntarnos el año pasado en la escuela y eso, contaban cosas como real extremo y nada, re triste. Y yo no sé, creo que nunca me lo planteé, entonces como que me dio igual, por así decirlo. Bueno, interesante, ¿no? Había no pensé que ibas a agarrar para este lado de la clase en realidad, pero hay como una necesidad también, ¿no? De compartir y de hacer un poco de terapia de grupo, ¿no? Angustioso, sí, sí. La verdad es que se angustia la gente y a la edad de ustedes también, ¿no? Por ahí a la edad de ustedes cuesta más, está bueno que lo digan porque cuesta más como decirlo, ¿no? Demostrarlo, ¿no? Porque es como que hay como una dificultad, ¿no? De mostrar así públicamente las dificultades o las debilidades, como que uno no se pudiera permitir, ¿no? Siendo joven, estar angustiado, triste, y la verdad que te puede pasar como a cualquier etapa en la vida en realidad. Hay una eh, hay un uso etimológicamente inexacto de la palabra adolescencia, ¿no? Creo que en secundario nos dicen que adolescencia está relacionado con dolor, bullshit. No sé quién inventó esa, pero adolescencia está relacionada con crecimiento. Este, alguien hizo una lectura etimológicamente equivocada. Bueno, vamos a ver aunque sea un cachito de un PowerPoint de Giddens que armé y igual después yo también lo voy a completar con algún video o algún audio que les voy a subir para el martes. Estoy leyendo acá. Bueno, después por ahí podemos hacer un foro, ¿no? También sobre este tema, ya que ahí surge bastante de las inquietudes, ¿no? Compartirlo. Interesante, ¿no? O incluso alguna encuesta por ahí. Alguna encuesta. Bueno, presentar ahora. Vamos a hacer 15 minutos por ahí. En general las clases van a ser de 90 minutos, porque de 2 horas es un poco largo, pero bueno, hoy como por ahí no fue el tiempo, igual me gustaría comentar algunas cosas del texto de Giddens, ¿no? Sobre todo el texto de Giddens, que digamos, los primeros acápites fueron un poco lo que fuimos compartiendo, lo que fuimos hablando, pero me quiero concentrar ahora sobre todo en este acápite que habla de los comienzos de la sociología, ¿no? Los inicios de la sociología. ¿Sí? ¿Cuándo empieza cuándo surge la sociología? ¿No? De alguna manera, lo que dice Giddens es ahí los seres humanos siempre hemos sentido curiosidad por las fuentes de nuestro propio comportamiento, ¿no? Si vamos antes de Cristo, ¿sí? en prácticamente cualquier cultura, cualquier sociedad, muchas veces estos comportamientos eran explicados desde el punto de vista religioso, ¿no? Religioso, mágico. Piensen, por ejemplo, los griegos, ¿no? Que tenían sus dioses, que de alguna manera nos influían, ¿no? Tenemos aquello, a Cupido, por ejemplo, ¿no? Uno que es bastante popular, que lo vemos ahí en las imágenes, ahora que cuando pasó San Valentín, con la flechita ahí que nos tira, ¿no? Y armaba unos quilombos tremendos, Cupido, porque nos hace enamorarnos de gente que después, claro, por ahí, tiraba flechas para todos lados, no miraba muy bien para dónde tiraba flechas y así se armaba, ¿no? Por ahí nos enamorábamos de gente que no, que por ahí
es un problema, ¿no? A veces, porque o no, o no es correspondido, o no sé, es la amiga el amigo de un hermano, o la amiga de una hermana, ¿vieron? Esas las cosas que pasan y, bueno, en definitiva, siempre los seres humanos buscamos explicar la fuente de nuestro comportamiento, ¿sí? Pero este objetivo, o sea, el estudio objetivo y sistemático del comportamiento humano es algo relativamente reciente, ¿no? El estudio científico, si se quiere, ¿no? ¿Cuándo surge? Bueno, en el contexto de dos grandes revoluciones, ¿no? La revolución industrial y la revolución francesa, ¿no? Y no es casual, ¿no? Porque un poquito como veníamos diciendo antes, estos dos hechos históricos eh, produjeron profundos cambios en la sociedad, ¿no? Veníamos hablando de cambios y de cómo los cambios nos constituyen y nos afectan. Bueno, el momento histórico en Occidente posterior a la primera revolución industrial sobre todo, y a la revolución francesa, es un momento histórico de muchos cambios, ¿no? Entonces, una sociedad en profundos cambios es una sociedad que de pronto necesita ser estudiada, ¿sí? Porque es una sociedad que no conocemos, ¿no? Si en la Edad Media teníamos un orden que no cambiaba demasiado, bueno, no hacía mucha falta estudiarlo. Todos sabíamos más o menos cómo era, cuáles eran los problemas, cómo se solucionaban, simplemente teníamos que hacer lo que hacían las generaciones anteriores y ya, y el mundo seguía, seguía sin demasiados problemas, ¿no? Pero con los profundos cambios políticos y económicos de estas dos revoluciones, empieza a existir la necesidad de estudiar a la sociología, ¿no? Piensen, por ejemplo, ¿no? Con la revolución industrial hay una migración del campo a la ciudad, ¿no? Y con eso surgen nuevos problemas, ¿no? Nuevos problemas que pueden ser medidos, analizados, problemas como el hacinamiento, las enfermedades de transmisión sexual, la prostitución, el alcoholismo, ¿sí? Los huérfanos, o sea, problemas que no eran nuevos, pero en las dimensiones que estaban tomando sí eran nuevos, ¿no? O tenían nuevas características. Entonces, bueno, empiezan a aparecer estos sujetos que empiezan como a medir estas cuestiones, como a sugerir líneas de acción, políticas públicas en base a esos estudios. Y bueno, esto es un poco el contexto del surgimiento de la sociología, ¿no? Empiezan a surgir las primeras sociedades de estadística, ¿no? Fíjense que en Argentina, bueno, tenemos el INDEC, ¿no? Que siempre estamos discutiendo si el INDEC, si está bien, cómo mide la inflación o cómo no la mide. Bueno, la verdad que hasta la revolución industrial y el contexto de la revolución francesa no había ningún INDEC, nada, ¿no? Las cosas se hacían, no hacía falta, ¿no? Y hoy cada país tiene su INDEC o se llame como se llame, ¿no? Entonces, bueno, entonces empiezan a surgir preguntas, ¿no? ¿Por qué está la sociedad estructurada de una determinada manera? ¿Sí? ¿Cómo y por qué cambian las sociedades? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque empiezan a surgir nuevas clases sociales, ¿no? En una sociedad, las sociedades industriales, las sociedades están estructuradas de una manera, burgueses, industriales y proletarios trabajadores, las sociedades más, si quieren, menos desarrolladas en la industria, la estructura social es de otro tipo, señores feudales, campesinos, o sea, cuestiones que de a poco, con los cambios sociales, bueno, podemos empezar a estudiar, a analizar, a comparar. ¿No es cierto? Esto es como para hablar un poquito del contexto histórico, ¿no? Del surgimiento de la sociología. Este contexto histórico, de alguna manera, explica ese surgimiento, ¿no? Piensen también, y ahora voy a la diapositiva que está ahí expuesta, ¿no? Los cambios, hablé de los cambios económicos de la revolución industrial. Bueno, la Revolución Francesa también implicó varios profundos cambios sociales, ¿no? De alguna manera la Revolución Francesa se ocupa del lugar que tiene que ocupar la educación, ¿no? La educación se empieza a hacer una cosa más o menos universal, ¿no? Hasta la Edad Media era muy poca la gente que aprendía a leer, a escribir,
o sea, una sociedad bastante distinta a la nuestra. Con la Revolución Francesa la educación empieza a ser bastante más masiva y esto también se puede medir. A ver, ¿cómo impacta esto en la ocupación, la desocupación? ¿Qué lugar tiene que ocupar la educación? La Revolución Francesa se mete con la cuestión de la familia, ¿no? O sea, cómo tiene que estar constituida la familia, cómo se reparte la herencia, ¿no? Ya no la hereda solamente el hijo mayor, el hijo varón, entonces la herencia está repartida por partes iguales, entonces esa familia extendida que teníamos hasta la Edad Media cambia, ¿no? Ahora cuando nosotros nos dicen familia, fíjense que pensamos en la familia nuestra, ¿no? La familia más nuclear, papá, mamá, los hijos, si los tienen. Bueno, en la Edad Media la familia era otra, es decir, profundos cambios, ¿no? De hecho, si uno lee las cartas de amor de esa época, la gente pensaba que se venía el fin del mundo, ¿no? Era tan profundo el cambio social y económico que un poco como nos pasa ahora, ¿no? Que cada tanto pensamos que son tan profundos los cambios que nos atraviesan que pensamos que se viene el fin del mundo, ¿no? Una cosa curiosa. Algún día me gustaría hacer una encuesta a ver cuánta gente piensa que se viene el fin del mundo y por qué, ¿no? Entonces, en este contexto aparece este primer sociólogo, que aunque sea lo vamos a alcanzar a mencionar hoy, y después seguimos, la clase que viene seguimos con los demás, que es Auguste Comte, ¿no? Auguste Comte, francés, nace en el 1798 y muere en el 1857. Fíjense, poco después de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? Año. Chicos, por favor, esto. ¿Cuándo fue? 1789. Muy bien. No, para sondear un poquito. 1780 ahí, Luciano no. Porque lo leí recién. Está bien. Entonces, ¿qué dice Comte? ¿No? Dice, bueno, así como tenemos ciencias naturales que miden el ambiente físico, ¿sí? Piensen en la física, piensen en la medicina, ¿sí? Las llamadas ciencias duras, piensen en la biología, piensen en la astronomía, ¿sí? Así como tenemos ciencias que miden lo que pasa en el mundo, en la naturaleza, tenemos que crear una ciencia superior, a esta, más compleja, que mida lo que pasa con el ser humano, ¿no? Que mida lo que pasa con las sociedades. Una física social, dice Comte. Fíjense, ¿no? Las ciencias sociales, que a veces las pensamos como muy distintas a las ciencias naturales, ¿no? Casi como que al que le gustan las ciencias sociales no le gustan las ciencias naturales. El primer teórico que acuña el término sociología, que es Comte, también la llama física social, ¿no? Es decir, al final dice, bueno, yo soy un físico, ¿no? Es decir, la sociología nace de alguna manera con un intento de imitar el método de las ciencias naturales, ¿no? ¿Que cuál es? Bueno, el método de la medición, ¿no? Las ciencias naturales miden, pesan, ¿sí? Objetos, ¿no? Si yo agarro esta taza de té, seguramente algún físico la va a poder medir en su masa, etcétera, el peso, la longitud, el diámetro, el contenido de lo que está dentro, en sus moléculas. Es decir, esto hace, ¿no? Bueno, con la sociedad podemos hacer lo mismo, ¿no? Y este artículo, sin ir más lejos que leían ustedes, bueno, tiene algo de esto, ¿no? La sociología sigue haciendo estas cosas, ¿no? Medimos lo social, sacamos estadísticas, sacamos porcentajes, cruzamos variables. Este fenómeno se da más, no sé, entre los jóvenes, entre los más grandes, entre los varones, entre las mujeres. De alguna manera tratamos lo social con un método parecido al de las ciencias naturales, ¿no? Después, bueno, está la cuestión de interpretarlo también, pero esto lo seguimos haciendo y afortunadamente porque medir lo social es importante, y esto nos viene un poco de Comte, ¿no?
Entonces, en definitiva, Comte, como dice acá, creía que esta nueva área, ¿sí?, de las ciencias podía producir conocimiento de la sociedad basado en datos científicos. Consideraba que la sociología era la última ciencia que quedaba por crear, ¿sí?, siguiendo el ejemplo de la física, la química, la biología, etc., ¿no? Y que era más significativa y compleja de todas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su objeto de estudio es más complejo, ¿no? El ser humano, con su subjetividad, es un objeto de estudio más complejo, ¿no?, que una taza, por ejemplo, ¿no? Que no tiene subjetividad, ¿no? La estudiamos una vez y listo. O sea, ¿no? Entonces, ¿qué dice? La sociología debe contribuir al bienestar de la humanidad utilizando la ciencia para comprender y, por lo tanto, predecir y controlar el comportamiento humano, ¿no? Esta última frase es importante y es como que tiene varias partes, ¿no? Porque acá lo que dice es, bueno, no alcanza con entenderla a la sociedad, ¿no? Sino que también se puede predecir y controlar el comportamiento humano. Y a veces los sociólogos lo hacemos o intentamos hacerlo, ¿no? ¿Por qué predecir y controlar? Bueno, justamente, ¿no? Porque si las ciencias naturales pueden hacer esto, las ciencias duras pueden hacer esto, ¿por qué no lo va a poder hacer la sociología? Es decir, las ciencias duras predicen predicen el comportamiento humano, ¿no? Digamos, yo si agarro esta virome y si la suelto, ¿qué pasa? ¿Se va a quedar acá flotando en el aire? No, se va a caer. ¿Por qué? Porque hay relaciones de causa y efecto, ¿no? En la naturaleza. Perdón, tenemos la ley de la gravedad, ¿no? Sí. María en Fernanda. ese sentido es el aporte que hace la sociología a los estados, en el sentido de poder aportar estudios que puedan promover algunas políticas públicas para adelantarse a estos cambios. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, estudiar algunas cuestiones que van a predecir determinadas conductas que vamos a tener luego de la pandemia, por poner un ejemplo, y sí, me parece que lo importante de eso es la cuestión del aporte que hace a las políticas públicas del Estado, ¿no? Exacto, por eso en esto de controlar el comportamiento humano, ¿no? O sugerir líneas de acción, digamos, está esta idea, ¿no? Digamos que así como hace la medicina, no solo estudia el cuerpo humano en su anatomía, en su biología, también cura, ¿no? Digamos, acá está un poco la idea haciendo esta analogía con las ciencias naturales. No solo estudiar la sociedad, sino, y es un poco lo que hacemos los sociólogos, ¿no? Digamos, yo me he dedicado, por ejemplo, a estudiar temas como el consumo problemático de sustancias u otros problemas, y uno estudia, pero también después porque uno estudia a veces para un organismo, o para alguna entidad estatal, y uno estudia no solo para describir, sino para sugerir líneas de acción. Y cuando uno sugiere líneas de acción, uno está diciendo más o menos, bueno, si vamos por este lado, esperamos que el efecto sea ¿no? Si aplicamos tal causa, vamos a tener este efecto, ¿no? En esto no es muy distinta las ciencias sociales, bueno, y la psicología, podríamos decir también, sobre todo la parte cognitivista de la psicología, de las ciencias naturales, no es muy distinta, ¿no? Porque, bueno, hay una preocupación por, de alguna manera, mejorar, ¿no?, a la sociedad, ¿no? Piensen que este contexto histórico es un contexto en el cual las ciencias naturales, las ciencias duras, estaban en su apogeo, ¿no? Piensen en esto que les compartía del videíto que allá algunos vieron, ¿no? De descubrimiento de la penicilina, el descubrimiento de distintos descubrimientos científicos aplicados a la técnica, ¿no? Las telecomunicaciones, la antena, ¿no? El ferrocarril, que es ciencia, digamos, aplicada, ¿no? O sea, las ciencias duras estaban promoviendo una mejor calidad de vida, un mejor confort de vida, ¿sí?, del ser humano, ¿no? Entonces, las ciencias sociales que nacían, y bueno, tenían que imitar a las ciencias ganadoras del momento, ¿no? A las ciencias, sí, a las ciencias naturales, ¿no? Que efectivamente es así. Entonces, bueno, esto es un poco, era un poquito la idea de Comte, ¿no? Fíjense, ¿no?, en relación a lo que decía recién María Fernanda, ¿no?, cómo influyen en las políticas
públicas al punto de... esta es la bandera de ¿qué país? De Brasil. Brasil, justamente que como Estado surge en el contexto histórico de apogeo del pensamiento de este tipo de pensamiento, como el de Auguste Comte, ¿sí? que se llamó positivismo, ¿no? Esta idea de que las ciencias sociales tienen que imitar el método de las ciencias naturales y promover un mejor tipo de sociedad. Bueno, fíjense este lema, ¿no? Que está en la bandera de Brasil. Orden e progreso. Orden por principio y progreso por fin. Esta es una idea, en realidad, ya la completo la clase que viene para no hacerla larga, estamos llegando al final de la clase. Esta es una idea bien propia del positivismo, ¿no? Es importante entender el orden social, conocerlo, interpretarlo, ¿sí? Pero ¿para qué? Sobre todo para propender al mejor progreso de la sociedad. Llegar a los mejores efectos. Es decir, utilizar la ciencia, ¿sí? Y no ya las creencias o los valores que vienen, por ejemplo, del ámbito religioso, para orientar y para mejorar a la sociedad. Esta es un poco la idea que está en la base del positivismo. Les dejo así como tarea, no me gusta robarles tiempo de la otra clase o del recreo. Busquen un poco lo que es la iglesia positivista de Brasil, ¿no? Igreja Positiva do Brasil, que habla un poco de la influencia del positivismo en este país vecino nuestro, ¿no? Pero que en realidad fue muy influyente en las políticas públicas justamente de muchos países occidentales en el momento en el que surge, ¿no? Bueno, antes de que abandonen la reunión, como ya lo están empezando a hacer, las diapositivas sí, las voy a subir, a veces las voy a subir, en este caso las voy a subir y voy a subir un audio como un poco completando lo que hoy traté de decir un poquito rápido por la falta de tiempo, así también les queda un audio. Seguramente el martes vamos a hacer eso, ¿sí? Les voy a compartir algún video, las diapositivas, algún audio a modo de podcast, digamos, y algún cuestionario seguramente, ¿sí? Lo probable es que el martes hagamos eso, ¿sí? Van a tener 3-4 actividades, 3-4 contenidos, y ya. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, es que viene va a seguir sobre este tema, que todavía no se terminó de explicar, digamos, o si vamos a ver algo nuevo, como para ir adelantando la semana que viene. Sí, si quieren ir adelantando, sí, la idea es seguir con Durkheim, ¿sí? Que ahí ya les subí el texto. Sí, aunque sea el capítulo 1, por ahí lo vamos a empezar a ver, sí. Gracias por la pregunta, porque sí, aunque sea el capítulo 1 del texto de Durkheim que les subí, lo vamos a tratar de empezar a ver, sí. El martes sí hay clase virtual todos los martes y viernes, pero el martes no por Google Meet, ¿sí? Porque voy a aprovechar para compartir las distintas con otras modalidades, para que no sea siempre como igual, ¿no? Este martes entonces, no, otro martes vamos a tener. El martes vamos a terminar con este tema del principio de la sociología, digamos, y a partir del viernes empezamos con Durkheim. Sí, claro, así es. Listo. Sí. Bueno, nos vemos. La próxima. Gracias.